Sí, mire, mi nombre es Arturo Hernández, soy originario de San Pablo Tecalco, Sí, aunque actualmente vivo en San Mateo Tecalco, sí, que sería parte de lo mismo, bueno, sería otra historia Sí. que en otra ocasión Sí. podríamos explicar, ¿sí? sí. Usted viene, usted es nativo de ahí, Desde los abuelos o más allá. Ajá. Ajá. ¿Y qué tal es la vida ahí en San Pablo? Pues la vida de San Pablo es como la de todos los pueblos del municipio de Tecámac, ¿sí? Donde pues existe una confusión bien tremenda, ¿sí? Por un Sí. lado se aferran de manera inconsciente pues a los usos y costumbres o a manifestaciones culturales que son herencia de las comunidades prehispánicas, ¿sí? Pero por otro lado también están inmersos dentro de la ola de comunicación que generan los medios, válgame la redundancia, de comunicación masiva, ¿sí? Sí. Y entonces, bueno, la gente se debate, ¿sí? Entre tratar de mantener su personalidad de pueblo originario, ¿sí? Sí. Y en las costumbres que genera el urbanismo, pues, en las lacras que genera el urbanismo, más bien. Creo que es la vida de los pueblos del municipio. Sí. Y San Pablo no es la excepción. ¿Y qué significa Tecalco? Lugar de las casas de piedra, ¿sí? Ajá. Pero mire, bueno, o sea, hablar de Tecámac, ¿sí? Hasta la década de los 70, hasta mediados de la década de los 70, era hablar de los 12 pueblos, Sí. ¿sí? Hablar de San Juan Pueblo Nuevo, San Lucas Jolox, Reyes Acosac, Santa María, Santo Domingo, San Pedro, San Jerónimo, San Pedro Pozohuacán, perdón, San Jerónimo Xanacahuacan, Santa María Joloapan, Atzompa. Tecámac, San Francisco Cuautliquisca, Ozumbilla y San Pedro Atzompa, San Pablo Tecalco, perdón. ¿Sí? Pero a partir de la década de mediados de la década de los 70 se empieza a vivir el fenómeno que se ha agudizado últimamente, ¿sí? El detonante sería el fraccionamiento Ojo de Agua, ¿sí? Después del fraccionamiento Ojo de Agua se viene San Martín 5 de Mayo, ¿sí? Y para no hacer tanta historia, en la actualidad, según datos oficiales, ¿sí? El territorio de Tecámac se conforma por 52 colonias, 2 fraccionamientos y, si no me equivoco, 22 conjuntos urbanos, que al final de cuentas serían lo mismo, los fraccionamientos. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, es cierto, pues, entre los pueblos existe toda una riqueza cultural, ¿sí? Que data desde el México prehispánico, ¿sí? O sea, si nos vamos al lado norte, ¿sí? Estaríamos hablando desde los propios orígenes de la población de la Cuenca de México, ¿sí? Cuando llega Xolotl, se asienta en el cerro que hoy lleva su nombre, que es Jolox ahora, ¿sí? San Lucas. Ajá, San Lucas Jolox, ¿sí? Y como, o sea, después de explorar y tener control sobre la zona, ¿sí? Empieza a expandirse, ¿sí? Manda a su hijo Cacamatzin, ¿sí? No, perdón, Nopaltzin, ¿sí? A Texcoco, ¿sí? Y finalmente ahí se funda el señorío Acolhua, ¿sí? Y pues el señorío Acolhua, Texcoco, ¿sí? Fue uno de los más importantes en México prehispánico, ¿sí? Sí. Aquí mismo Zumbilla, o sea, ustedes mismos aquí, según sus investigaciones, hay un libro, ¿sí? Sí. Y que el pueblo no estaba asentado originalmente aquí, sino que estaba asentado en la parte de abajo, ¿sí? Sí. Ahí tenían... Aquí era el centro ceremonial en la Ajá, parte exactamente, superior, sí. Ajá. Entonces, bueno, así como todos los pueblos, que sería muy largo de hablar, ¿sí? San Pablo también tiene parte de su historia, ¿sí? Decíamos que originalmente fue Tecalco, ¿sí? Que quiere decir lugar de las casas de piedra, ¿sí? Y bueno, o sea, existen datos documentados, ajá. Por ejemplo, en el sepelio del abuelo Netzahualcoyotl, es el señor de Tecalco, ¿sí? El que le toca estar en las pompas fúnebres, ¿sí? Hay otro dato histórico, en 1466, sostienen una batalla con los aztecas, ¿sí? Cabe mencionar que fuimos, o sea, nuestros ancestros fueron derrotados, ¿sí? Ajá. Esa batalla fue por el control del cerro, que conocemos como Cerro de Chiconautla, ¿sí? Entonces, bueno, al parecer había un pacto entre Tenochtitlan y los Acolhuas, ¿sí? De tener controlado, de tener
el control sobre el cerro, convertirlo en un observatorio militar, ¿sí? Para dominar la zona. Y la idea era construir un acueducto alterno al de Chapultepec para dotar de agua dulce a Tenochtitlan, Tlatelolco. Pues bueno, es un dato documentado que se encuentra en los anales de Cuautitlán, perdón. ¿Sí? El otro dato que estaba yo refiriéndome se encuentra en el Códice Xolotl. ¿Sí? Bueno, y hay otro libro que es de Charles Gibson, ¿sí? Del siglo XXI, que se llama Los aztecas bajo el dominio español, ¿sí? Y en la primera parte habla sobre los pueblos originarios de la Cuenca de México, no únicamente de la Cuenca de México, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habla de cómo, debido a que Tecalco fue conquistado originalmente por Cuautitlán, por Xaltocan, ¿sí? Y posteriormente Xaltocan por Cuautitlán, ¿sí? Cuando se viene la conquista, se disputan a Tecalco, a Ozumbilla y a Cuautliquisco, se lo disputan entre el encomendero de Tecámac, ¿sí? Juan Ponce de León, y Juan Cuitlatónoc, si no mal recuerdo, de Tlatelolco, ¿sí? Está documentado en este libro, ¿sí? Bueno, y por otro lado, hay una parte de la historia que se nos oculta de manera intencional, ¿sí? Es que, por ejemplo, si nos metemos al Archivo General de la Nación, vamos a encontrar al menos sobre San Pablo 14 volúmenes. Yo no quiero decir que todo el volumen hable sobre San Pablo, ¿sí? Pero hay múltiples referencias, y no únicamente sobre San Pablo, sino sobre los pueblos de la zona, ¿sí? De cómo aún bajo la conquista española, los pueblos se agrupaban para protestar en contra de la invasión de sus tierras. O sea, como el fondo común que había asignado la corona para que vivieran los pueblos, como constantemente era invadido por los colonizadores, ¿sí? Y como los pueblos se agrupaban para protestar en contra de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, en esos tiempos estamos viviendo una nueva colonización, ¿sí? Hoy ya no por los españoles, sino por el capital transnacional, ¿sí? Esta invasión se refleja hoy por hoy en Villas del Real, en Casas Geo, en Villas del Sol, si no mal recuerdo, Real de San Pedro, ajá, ¿sí? Héroes de Cama, ¿sí? Geo. Ajá. Entonces, bueno, es necesario que los pueblos conozcamos esa parte de nuestra historia, ¿sí? Para que empecemos a hacer lo que es tan viejo, pues, luchar conjuntamente por la defensa de nuestro territorio. Bien. No tenemos ese dato, ¿sí? Pero vuelvo a manifestar, ¿sí? Que hoy los pueblos originarios somos minoría ante nosotros hablábamos de manera espontánea, ¿sí? De la migración que se ha dado hacia esta zona, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, no es una migración común y corriente, o sea, tomamos como ejemplo, sí, la migración que se dio para los pueblos del sur, sí. ¿sí? Del Distrito Federal, ¿sí? Estamos hablando de Xochimilco, estamos hablando de Milpalta, Contreras, Tláhuac, ¿sí? En donde la migración que se daba era gente proveniente directamente del campo, ¿sí? De Puebla, Guerrero, Oaxaca, ajá. Y que eso a los originarios de los pueblos de la Ciudad de México les daba la oportunidad de imponer sus usos y costumbres, ¿sí? A la gente que se anexaba. Pero el fenómeno que está dando para la zona norte, ¿sí? Es una transmigración. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Es gente que, si bien es cierto sus orígenes están en el campo, pero ya hizo una escala en la Ciudad de México o en su zona conurbada, Ecatepec, como mínimo, ¿sí? Entonces, bueno, esta gente ya hizo una forma de ser, ¿sí? Ya adquirió las lacras urbanas, sí. ¿sí? Y esas lacras urbanas son las que se vienen a imponer, ¿sí? Aquí en nuestros pueblos, ¿sí? De ahí que existe una ruptura del tejido comunitario, ¿sí? Hoy las generaciones jóvenes ya no les interesa aprender de su cultura, ¿sí? Hay un menosprecio hacia la historia de nuestros pueblos. Hoy es una afrenta, ¿sí?
Sí. ser indio, ¿sí? De ahí Prefieren. con eso se ha logrado la ruptura total de nuestro tejido social, ¿sí? Y con eso se rompen las costumbres comunitarias. ¿Usted qué futuro le ve a todo este tipo de movimientos? Mire, estamos ante una disyuntiva. ¿Sí? O bien los pueblos dicen por ahí nos ponemos las pilas, ¿sí? Nos ponemos las pilas y reaprendemos de nuestra historia, reaprendemos de nuestra cultura, ¿sí? O bien ya no va a haber pueblos, o ya no va a haber pueblos. Con esto yo no quiero decir que se vayan a desaparecer las construcciones, no, las construcciones ahí van a estar, ¿sí? Pero, o sea, dada la ruptura del tejido comunitario, nuestro comportamiento va a ser como la de cualquier colono, ¿sí? O sea, nuestro interés particular va a ser lo que se tiene ahí en casa. Va a ser superior al interés comunitario. Va a ser lo que se tiene ahí en casa, lo que se tiene como individuo, en el mejor de los casos lo que se logra como familia, ¿sí? Pero ya no nos preocupa, ¿sí?, en comunicarnos con nuestros vecinos, de ir diseñando un espacio colectivo, ¿sí?, un espacio común, lo que decíamos hace rato, de manera espontánea, ¿sí? Entonces estamos ante esa disyuntiva, ¿sí? Pues bueno, ahora desgraciadamente lo que está sucediendo aquí en Tecámac no es un caso particular, sino es una réplica de lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de la nación, ¿sí? Y bueno, como esto viene sucediendo a nivel general, con eso se pierde parte de nuestra historia, se pierde parte de nuestra cultura y nos convertimos en una burbuja, ¿sí? O sea, donde no tenemos pasado, nos limitamos a malvivir el presente y no somos capaces de diseñar un futuro, no somos capaces de diseñar un proyecto hacia el futuro, como seres no pensantes. Sí. Otra oleada posterior al arribo de Xolotl, ¿sí?, es la propia, o sea, quienes se asentaron finalmente en Tenochtitlan, ¿sí? O sea, estuvieron un tiempo en Zumpango, perdón, un periodo de 4 años, ¿sí? Entonces fuimos zona de paso, pues, de quienes habitaron originalmente la cuenca de México, ¿sí? Ahora mire, en cuanto a que exista ese interés desde la academia regional o la academia local por conocer la cultura de nuestros pueblos, tal vez ello es escéptico, ¿sí? Tal vez ello es escéptico, pero siento que es algo tan superficial, o sea, y que está motivado desde el propio gobierno municipal, para ya no ir más lejos, ¿sí? O sea, por ejemplo, los gobernantes cuando andan en campaña, sobre todo cuando van de visitas a las comunidades, exacerban, pues, de que cuando llegan a un pueblo originario, que son un pueblo originario, con cultura y quién sabe qué tanto, ¿sí? Pero realmente en la vida cotidiana, ¿qué es lo que hacen para mantener esa cultura, ¿sí?, para rescatarla que se ha perdido y fomentarla? No hacen absolutamente nada, por el contrario, pues. O sea, caso concreto, ¿sí?, el problema que tenemos aquí en el Cerro de Chiconautla, bueno, sí, en el Cerro de Chiconautla, ¿sí? Entonces, bueno, cabe decir de que el cerro no pasa inadvertido para el mundo de la academia, ¿sí?, desde múltiples aspectos, ¿sí? O sea, si empezamos por el antropológico, ¿sí?, o sea, vamos a ver que el propio glifo del cerro, ¿sí?, o sea, ¿qué representa? ¿Sí? O sea, es el cerro con un labio entreabierto y unos dientes, ¿sí?, con unos chalchihuites en su cima y unos manantiales bajando, ¿sí? O sea, lo que quiere decir que el cerro está sentado en la orilla de los lagos, ¿sí?, y que de su cima baja un agua tan preciosa que se asemeja al jade o la obsidiana, ¿sí? Entonces, bueno, ya en la vida real, esos manantiales afloraban el que se conoció hasta últimos tiempos fue el de Ojo de Agua, ¿sí? Pero también cuentan algunos investigadores que aquí en Ozumbilla, ¿sí?, para el lado donde están los viveros de los Germán, ¿sí?, ahí afloraban otros manantiales, ¿sí? Ustedes no me dejarán mentir o me harán el señalamiento si estoy mintiendo, pues, como originario de Ozumbilla.